Sean bienvenidos, hermanos, a la casa de Dios nuevamente. Es un, es un honor estar en la casa de Dios, hermanos. Es un privilegio que no todos lo tienen. Algunos quisieran estar aquí, pero por diferentes circunstancias no lo están. Y nosotros somos muy privilegiados, muy agraciados de poder estar aquí en la casa de Dios el día de hoy, hermanos. Les invito, por favor, que abran su Biblia, por favor, en Primera de Corintios, capítulo. ¿Se acuerdan qué capítulo nos toca estudiar el día de hoy, hermanos? 7 u 8. Capítulo 8 de Corintios, hermanos. Vamos continuando con la serie de estudios acerca de Corintios. Hemos notado, hermanos, que no existe una iglesia perfecta de Fanuel. Hace ya algunos años atrás tenía uno de mis alumnos en el instituto. Cierto sábado por la mañana yo llegué muy temprano y miré uno de mis alumnos precisamente sentado allá en la parte de atrás. Él se congregaba en otra iglesia y lo miré un poco triste y yo le pregunté, ¿está todo bien? Y después él me contó que estaba pasando por muchos problemas en su iglesia y él había considerado abandonar su iglesia y buscarse otra. Ahora, estamos hablando de no cualquier cristiano. Era un hermano de testimonio, un hermano ejemplar, un buen cristiano. No era cualquier cristiano, o sea, de aquellos que se cambian de una iglesia para otra por cualquier cosa. No estamos hablando de un cristiano maduro. Entonces, para él considerar abandonar su iglesia y moverse a otra, es porque estaban pasando problemas muy graves. Entonces él me dice, ¿qué me recomiendas? Y yo le dije, mira, si tú te sales de esa iglesia porque hay muchos problemas, si tú te vas a la otra, probablemente haya igual o más problemas que de la iglesia donde estás. No hay una iglesia perfecta, hermanos. Hermanos, todas las iglesias tienen sus problemas. Algunas iglesias problemas pequeños, y otras iglesias tienen problemas grandes, pero en todas las iglesias, en todas las congregaciones, lamentablemente, hermano, hay problemas graves. Así que si usted se va a cambiar de una iglesia porque muchos problemas, pues a la iglesia donde va a ir, hermano, pues van a existir los mismos problemas. Así que el hermano finalmente permaneció ahí en su iglesia, hermanos. Y hace algunos años atrás me di cuenta que ahora mismo él es el pastor de esa iglesia, hermanos. Ahora él está pastoreando esa iglesia. Imagínense, hermanos, si se hubiera salido, si se hubiera ido en esa iglesia, pero Dios tenía pastorado ahí en esa iglesia, hermano. Dios es bueno, hermanos. Así que la iglesia de Corinto, hermanos, tenía muchísimos problemas. Era una iglesia inmadura, una iglesia carnal, una iglesia donde había divisiones, pleitos entre dos hermanos, ¿se acuerdan? Contiendas, porque yo soy de Pablo, yo de Cefas, yo de Apolo, yo de Cristo, etcétera. Ahora llegamos al capítulo 8. ¿Y qué dice el encabezado de su Biblia, hermanos? Hermanos, pero espérense. ¿Por qué no me habían dicho que tenemos que orar antes de comenzar, hermanos? Díganme eso, ya se me estaba pasando, hermanos. Oremos, hermanos. Ayúdenme a orar, por favor, para empezar el estudio. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú haces posible todas las cosas. Tú haces que las cosas sucedan. Señor, hoy estamos aquí presentes y estamos los que deberíamos de estar, Padre.
los que desde tu anticipado conocimiento, Señor, tú previstes que hoy estaríamos aquí, bendito Dios. Tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, tenemos hambre de ti. Tenemos hambre de escuchar tu voz, bendito Dios. Tenemos hambre de ser alimentado por ella, por tu palabra, bendito Dios. Tu palabra dice que ella es viva y eficaz. Yo te pido, Señor, que sea viva y eficaz en nuestros corazones el día de hoy, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta silla donde yo estoy sentado no es acoginada, es de madera y tiene un tornillo brotado. Entonces, yo deseo que alguien venga y me siente en uno de los Sí, asientos de la iglesia. claro que sí, hermano. ¿Está ahí, hermanos? ¿Qué dice el encabezado de su Biblia, hermano? Lo sacrificado a los ídolos. Vamos a esperar a que el pastor Tito se sienta cómodo, hermanos, y vamos a continuar. Es un gran privilegio tener al pastor Tito con nosotros, hermanos. Un hombre de ejemplo. El pastor Tito es el vivo ejemplo de que sí se puede servir al Señor hasta llegar a una edad avanzada. ¿Amén, hermanos? ¿Cuántos años el pastor Tito ha caminado con Dios? Y todavía lo sigue haciendo, hermanos. Así que a veces las personas de afuera, yo lo platicaba con un hermano de la iglesia, que a veces las personas de afuera siempre miran lo negativo de los cristianos y señalan lo negativo, pero nunca se enfocan en lo positivo de un cristiano. Así como hay cristianos que dan mal ejemplo, también hay cristianos de buen ejemplo, de buen testimonio, pero a ellos los ignoran, solamente miran lo negativo del cristianismo. Pero hay hombres de Dios en la actualidad que se guardan para Él y que son ejemplos vivos. Y uno de ellos, el pastor Tito. Es un gran honor tenerlo con nosotros. Dice el versículo 1, hermano, está ahí conmigo, versículo 1 del capítulo 8. El apóstol Pablo, hermanos, entra a otro tema para tratar en la iglesia. Este tema que va a tocar el apóstol Pablo es una de las muchas preguntas que le hicieron algunos de los hermanos de la congregación de Corinto. Porque algunos hermanos veían cierto desorden en la congregación, se daban cuenta de que había unos hermanos que hacían unas cosas y otros que hacían otras cosas, y algunos hermanos no estaban como con un signo de interrogación de no saber si estaba bien lo que están haciendo los hermanos. Si está bien que hagan cierta cosa, entonces no tenían claridad, tenían muchos interrogantes. Y una de ellas es este tema que vamos a tratar el día de hoy acerca de lo sacrificado a los ídolos. Entonces el apóstol Pablo va a contestar una pregunta hecha por algunos de los hermanos de la congregación a continuación. Versículo 1, ¿está ahí conmigo? En cuanto a lo sacrificado, ¿a quiénes? A los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es una representación de una deidad, de un Dios. Como el ser humano cree que hay seres superiores a él, una deidad, una divinidad, pero como no lo puede ver, entonces él se crea en su imaginación lo que sería una representación de ese ídolo, para que por medio de ese mediador, de ese ídolo, pueda llegar a su Dios, a su deidad. Entonces un ídolo es una representación de una
deidad, de un Dios. Dios. Entonces, lo sacrificado a los ídolos, ¿qué dice la siguiente expresión? Sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento, ¿qué dice? Envanece, pero el amor edifica. Miren, aquí miren el contraste entre el conocimiento y el amor, hermanos. La expresión, y sabemos que todos tenemos conocimiento, en realidad no se está refiriendo a todos los congregantes de la iglesia, sino se está refiriendo a un grupo de cristianos que ellos se decían tener el conocimiento de estos temas, y a ellos, y de hecho el apóstol Pablo se incluye, y sabemos, yo sé y ustedes saben del tema que vamos a tratar. Pero en el versículo 7, ¿está ahí conmigo? Versículo 7, pero no en todos hay ¿qué dice? Conocimiento. Así que este conocimiento solamente lo tienen algunos, un cierto grupo de personas. Hay otros hermanos que probablemente acaban de llegar a la congregación y no están completamente convencidos si lo que hacen ciertos hermanos es bueno o es malo. Entonces dice, el conocimiento envanece, pero el amor, hermanos, edifica. Miren, cuando una persona es favorecida en adquirir ciertos conocimientos en algún área, es como, por ejemplo, si algún hermano llega a tener ciertos conocimientos de un teclado, de tal manera que domina, hermanos, domina el conocimiento, domina el aparato, o un hermano llega a tener un dominio acerca de un instrumento, hermanos, podría ser a nivel profesional o un conocimiento avanzado. O si alguien llega a tener un conocimiento en la palabra de Dios o los estudios, de tal manera que sabe de lo que está hablando. Él tiene el conocimiento, domina lo que está haciendo. Hay ese conocimiento ese conocimiento que ha logrado el hermano de dominar el teclado, dominar el bajo o dominar la palabra de Dios. Si ese conocimiento no va acompañado con el amor, hay muchas probabilidades de que ese hermano se exalte sobremanera por el conocimiento que ha adquirido. Y por el dominio de tal conocimiento en el teclado, hasta le ponemos lujos a lo que hacemos. Y ya no tanto para agradar a Dios, sino para mostrarles el nivel de conocimiento a cual yo he adquirido. Entonces, el conocimiento en ciertas áreas del saber, o el conocimiento en ciertos instrumentos, o el conocimiento en el audio, en las cámaras, si no va acompañado del amor, hermanos, ese conocimiento nos puede llevar a la perdición. La palabra, el conocimiento envanece, la palabra envanecer en el original quiere decir literalmente enorgullecer, ingreír, inflar con aire. Si tienes conocimiento en algún tema, si tienes conocimiento en algún instrumento, de tal manera que dominas el área en el cual está operando o ejerciendo, hermanos, eso puede traerlos a la destrucción, porque nos podemos inflar. Eso es la palabra que se usa en el original. Nos podemos inflar de lo que hemos adquirido, hermanos, de tal manera que ya no le damos gloria a Dios, sino muchas gracias, pastor. Entonces, de tal manera que ya no le damos la gloria a Dios, sino nos damos la gloria, hermanos, a nosotros mismos.
Mas sin en cambio, el hermano que tiene el amor de Dios, hermanos, ¿qué hace el hermano que ha adquirido el conocimiento con el amor de Dios? Él sabe que a lo que ha llegado, lo que ha logrado, hermanos, el conocimiento que ha tenido es para poner a su servicio la capacidad que Dios le ha dado, en primer lugar, para agradecer a Dios, adorar a Dios a través de un instrumento, a través de la palabra de Dios, y número 2, para la edificación de la iglesia. Todo lo que nosotros hemos logrado, hermanos, ya sea mucho o poco en este lugar, hermanos, no es para exhibirnos, no es para enorgullecernos, no es para inflarnos, no es para exaltarnos, es para darle la gloria a Dios, hermanos, y para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. ¿Está conmigo en eso, hermanos? Entonces, el conocimiento envanece si no hay amor por Dios y por los hermanos. Este grupo de cristianos al cual el apóstol Pablo se está dirigiendo, ellos tenían el conocimiento del tema que vamos a tratar el día de hoy. Y aunque sabían que no estaba bien, aún así lo estaban haciendo. Y los hermanos nuevos que venían llegando veían su comportamiento, eso lo vamos a ver más adelante, y eran causa de tropiezo porque sabían que estaba malo, y aún así lo estaban haciendo. Versículo 2, ¿está ahí conmigo? Y si alguno se imagina que sabe algo, ¿qué dice? ¿Aún no sabe? Nada como debe saberlo. Aquí como que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, como que le bájale un poquito, le baja los humos, tranquilo, no te sientas muy importante. No te sientas muy importante, porque lo que tú sabes, en realidad no lo sabes como lo deberías de saber. Y es un peligro cuando Dios tiene misericordia de nosotros y nos empieza a usar en alguna área, hermanos. Es muy peligroso porque tendemos a robarle la gloria de Dios y darnos la gloria a nosotros mismos. Es difícil mantenerse humilde ante Dios. Y más cuando tienes el talento, tienes el don, tienes la capacidad, tienes el carisma, tienes todo de qué exaltarte. Pero aún así no lo haces y te mantienes humilde. Bendito sea gloria a Dios por esos siervos que le dan la gloria a Dios, a pesar de que ellos pueden darse la gloria a ellos mismos. Entonces dice el apóstol Pablo, en realidad no te exaltes, no te sientas tan superior como piensas. Hace ya algunos años estaba platicando con un cristiano y él por situaciones de la vida tenía que moverse a otro estado. El hermano era uno de los líderes de su iglesia. Estaba muy bien acomodado, tenía influencia, tenía autoridad, tenía liderazgo, tenía todo lo que un cristiano pudiera tener por la gracia de Dios. Y él dice, mira, estoy pasando esto y lo más probable es que yo me muevo a otro estado. Dice, pero el área donde yo, si me voy, el área donde yo estoy trabajando, si me voy, entonces esto que él estaba trabajando en un área específico de la iglesia, dice, y si me voy, ¿qué va a ser del grupo? Probablemente, hermanos, no lo dijo enorgulleciéndose, porque él estaba haciendo un buen trabajo, era un grupo de alabanza. Y él estaba haciendo un buen trabajo, tenía un grupo de alabanza muy bien estructurado, muy bien fundamentado, una perfecta unidad. O sea, tenía el grupo de alabanza que un líder deseaba tener.
pero si me voy, todo lo que hemos construido. Él estaba preocupado, probablemente no se estaba robando la gloria por lo que había construido, pero sí estaba preocupado qué va a hacer después que él se va, pues qué va a pasar con el grupo. Entonces yo le dije, mire, si tú te vas, el grupo va a seguir. El Señor se va a encargar de levantar otro líder probablemente mejor que tú. Porque la obra no es, la obra es de Dios. Y si tú te mueves o no te quieres mover por la preocupación que va a pasar con el grupo de alabanza, hermanos, Dios va a levantar otro. Y probablemente hacer un mejor trabajo que tú. Así que si tú te vas, no te preocupes, porque Dios ya tiene tu sustituto. Así que muévete en paz, tranquilo, porque Dios va a levantar otro líder en el grupo de alabanza. La obra es de Dios y ya Dios ya tiene el Josué, porque ya sabe que Moisés ya se va. Entonces Dios ya se había encargado de preparar a Moisés para que siguiera en liderazgo. Así que hermanos, no somos tan importantes en la iglesia como nosotros pensamos que lo somos. Alguien puede venir a reemplazar nuestro servicio y hacer un mejor servicio que nosotros. Así que no nos sentamos tan monedita de oro, ¿eh? Amén, hermanos. Sigamos versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por... Lo bueno de esto, hermanos, es que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Eso es lo más importante. El Señor no puede ser burlado. Entonces, Él conoce la motivación de nuestro corazón. Él conoce lo que hacemos y por qué hacemos lo que hacemos. Y al final el Señor va a dar su pago o su recompensa de acuerdo a las obras de cada uno en la congregación. Amén, hermanos. Porque Dios es justo. Porque Dios es justo. Versículo 5, ¿está ahí conmigo? Versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo, ¿qué dice? Nada es en el mundo y que no hay más que un... ¿Cuántos dioses hay, hermanos? Uno. Mire, para nosotros esto parece que no, en nuestro contexto, en la actualidad y más aquí en Occidente, parece como que no le hallamos mucho sentido. Porque más en esta parte del mundo, en Occidente, pues la cristiandad prevalece. La creencia de un solo Dios. Los cristianos son monoteístas, que creemos en un solo Dios. El Islam monoteísta cree en un solo Dios. El judaísmo en un solo Dios. Hoy en la actualidad prevalece el monoteísmo de la creencia a un Dios. Pero en los tiempos, en los tiempos del apóstol Pablo, la creencia, la ideología que prevalecía no era el monoteísmo de un solo Dios, era el politeísmo. Eduardo, ¿qué es el politeísmo? Creer en varios dioses. Ajá, eso era común en los tiempos del apóstol Pablo. Usted salía por las calles de Atenas, de Éfeso y de Corinto. Éfeso y Corinto, 3 ciudades altamente politeístas. Usted salía por las calles y en la esquina un ídolo o una estatua del dios Zeus. Caminaba 3 cuadras y vi una estatua del dios Cronos. Otras 2 cuadras y veías la estatua del dios Parteón. Y después te ibas a Éfeso y entrando tenías el gran templo a la diosa Diana. Entonces, hermanos, en aquella época prevalecía el politeísmo, la creencia en muchos dioses. ¿Y qué hacían los corintios? Pues se postraban ante sus dioses,
les rendía cultos y sacrificios. Porque lo que prevalecía era el politeísmo, la creencia en muchos dioses. Dioses de todos los sabores y todos los colores. Versículo 6, ¿está ahí conmigo? Versículo 4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que solo hay un Dios. Cuando los corintios, que creían en muchos dioses, ellos hacían regularmente su sacrificio a esos dioses. Y parte de los sacrificios es que le ofrecían, hermanos, alimento a sus dioses. Le llevaban una especie de canasta a vasto alimento para ofrecérselo a sus dioses. Cuando ellos, después de hacer el ritual, el sacrificio y la adoración a sus dioses, después de que hacían todo ese culto, cuando terminaban, ¿qué hacían con el alimento que se sacrificaba a los ídolos? Una parte del alimento se lo llevaba él mismo, aquel que hizo el sacrificio. La otra parte era para el Dios a quien él hizo ese sacrificio. Y lo que sobraba se le quedaba al sacerdote, al mediador, quien por medio de él elevó la ofrenda a su Dios. Ahora bien, cuando el sacerdote le tomaba su parte, él comía del alimento y lo que sobraba, el alimento que sobraba, que era demasiado, él iba al mercado y se lo vendía al carnicero para que el carnicero vendiera todo el alimento. Cuando un cristiano va al mercado, al tianguis, a hacer sus compras, pasa por la carnicería, pero ahora el cristiano no sabe si la carne es pura o es carne sacrificada a los ídolos, porque estaba mezclado todo. Entonces el cristiano, algunos cristianos, los que hicieron esta pregunta, ellos se hacían la pregunta, ¿es bueno comer carne sacrificada a los ídolos? Como cuando usted llevaba el pan de muertos a sus familiares que habían partido, ¿verdad? ¿Qué hacía al otro día, hermano? ¿Se lo comía o lo tiraba a la basura? ¿Sí? ¿Es bueno comer ese pan dedicado o no? En realidad yo no sé ese tema, ¿verdad? Pero pues nosotros lo hacíamos allá en el Día de los Muertos. ¿Se acuerdan, hermano? Entonces estos cristianos, en primer lugar, no sabían si era carne pura o era una de las carnes que fue sacrificado a los ídolos. Y otros no sabían si era bueno o era malo. Si lo como y es malo, estos de los que se refiere el apóstol Pablo, de que todos sabemos, esos sabían cuál era la respuesta correcta y aún así lo hacían. Eso lo vamos a ver más adelante. En primer lugar, Dios dice, porque esos cristianos que hicieron la pregunta estaban con ese gran interrogante. Alimento sacrificado a los ídolos. ¿Será que yo puedo ir al mercado y comprar y comérmelo? No pasa nada. ¿O es pecado? Yo quiero saber, apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, da una magistral respuesta. Y le dice, miren, en primer lugar, hay un solo Dios. Esos diosesillos en el cual los paganos creen, en realidad son productos de su imaginación. Porque esos dioses no existen. Existen solamente en sus imaginaciones. Son simples ídolos, estatuas, representaciones hechas por manos humanas.
Porque tienen pie, no pueden caminar, tienen mano, no pueden palpar, tienen ojos, no pueden ver, y oídos, no pueden oír. Háblale a Zeus, a Parteón, o a Cronos, a Diana, a Afrodita, no te van a escuchar. Porque no existen, porque hay un solo Dios. Y para el cristiano, un solo Dios es suficiente para suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. No tenemos que crearnos dioses, el Dios del sol, Dios de la fertilidad, el Dios del primogénito. Los antiguos tenían dioses para todas necesidades y se creaban sus dioses para suplir sus necesidades y para cumplir sus deseos y sus caprichos. Porque un solo Dios no era suficiente para ellos. Pero para el cristiano un solo Dios es suficiente para cumplir, para proveer todas nuestras necesidades. No necesitamos de más dioses, un solo Dios. Y provee todo lo que necesitamos, hermanos. Así que el apóstol Pablo dice, no te preocupes, esos dioses no existen. Esos diosecillos son producto de la imaginación del ser humano. Mario, hay un solo Dios. Jehová, Dios de los ejércitos, el poderoso en batalla es su nombre. Y ese Dios del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ya es nuestro Dios, hermanos. Ese Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ese Dios que abrió el Mar Rojo, ese Dios que dio de alimentar por 40 años al pueblo hebreo, ese Dios que detuvo al sol y la luna con Josué, ese Dios que hizo maravillas, milagros y prodigios en el Antiguo Testamento, hermana María, ahora es nuestro Dios. Somos sus hijos, hermano. Somos hijos de ese grandioso Dios del Antiguo Testamento, Jehová de los ejércitos, el poderoso en batalla, y Él es el único Dios verdadero. Versículo 5, ahora sí está ahí conmigo. Pues aunque haya algunos que se llamen, dice, ¿qué dice? Hay algunos que se llaman dioses, Cronos, Zeus, Parteón, Diana, Afrodita. Se llaman dioses. Como hay muchos dioses y muchos señores entre paréntesis. Porque los griegos, pluralidad de dioses. Los romanos, pluralidad de dioses. Los egipcios, los asirios, los sumerios, los babilonios, los persas. Todas las civilizaciones antiguas, pluralidad de dioses, pluralidad de deidades, sus vitrinas llenas de dioses. Pero dioses que usted les habla y no contesta. Cuando Elías en el monte Carmelo le retó a los dioses de los Baales, ¿quién respondió con fuego? ¿Baal o Dios? Jehová de los ejércitos respondió con fuego. Los sacerdotes de Baal, toda la mañana hasta mediodía, invocando a Baal. Y jamás respondió. ¿Por qué? ¿Por qué no respondió? Porque no existe. Cuando Elías clamó al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ese Dios respondió con fuego. ¿Y por qué respondió con fuego? Porque Él existe, Él es fiel y verdadero. Entonces está demostrado, hermanos, que Dios existe. Y es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Bendito Dios. Versículo 6. Para nosotros, sin embargo, ¿qué dice? Solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos, ¿qué dice? Para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Ahora dice, miren, Dios es espíritu, Juan 4:24. Pero Él decidió manifestarse en carne a través de la persona de Jesucristo. Hace 2000 años. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Alguien dijo, un ateo,
En cierto diálogo con un cristiano le dice el ateo al cristiano, tu Dios no existe. ¿Dónde está? Muéstramelo. Muéstralo. Lo veo y creo en el Señor. Tu Dios no existe porque no lo puedo ver. El cristiano le contestó. De hecho, el ateo insistía. Si se me presenta hoy en la noche tu Dios y lo veo, creo. El cristiano le contesta. Ya Dios se presentó en persona hace 2000 años y lo crucificaron. El Dios invisible del Nuevo Testamento ya se hizo visible por medio de la persona de Jesucristo. ¿Y qué hicieron los religiosos y los políticos? Lo crucificaron. Así que, si se me presenta, así que el ateo, si se me presenta, creo en él. En realidad, son excusas solamente. Porque el ateo no le conviene creer en Dios por su inmoralidad, porque sabe que le va a rendir cuenta. El 99% de los ateos son ateos porque no hay evidencias, por su inmoralidad, porque llevan una doble vida. Porque ellos saben que si aceptan la existencia de Dios, ellos tienen que rendirle cuenta a ese Dios. Por lo tanto, no les conviene. Un ateo es como un ladrón, no le conviene que existan los policías. El ateo no le conviene que exista Dios porque entonces le va a rendir cuenta. ¿Sí me entiende? Este Dios, Eduardo, este único Dios, por cuanto es el único, demanda adoración absoluta. Porque, Pastor Tito, Él es celoso y no comparte su gloria con nadie. El Dios, ese solo Dios que existe, demanda, hermanos, adoración. Y exige que nosotros nos postremos delante de Él y que le adoremos. Que, hermano, si usted no se ha postrado, no estoy hablando que precisamente aquí, en su casa, en cualquier lugar. Si usted no se ha postrado, no se ha arrodillado como cristiano y ha adorado a Dios, hermano, eso es una exigencia que Dios demanda, que nos postremos y le adoremos. Apocalipsis 19, hermanos. Esa adoración es exclusivo de Dios. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. ¿Está ahí conmigo? Y el ángel dice, ¿quién estaba con Juan? ¿Era una persona? ¿Era Dios o era un ángel? Era un ángel, ¿va? Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas. ¿De quién? De Dios. Después, versículo 10, ¿qué hizo Juan? Yo me postré a sus pies, ¿para qué? Para adorarle. ¿Y qué hizo el ángel, hermanos? ¿Qué le dijo? Mira, no lo hagas. ¿Por qué? Porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Adora a quién? Adora a Dios. Dios es el único, hermanos, que debe ser adorado. Y esa exigencia, hermanos, se la da a sus hijos porque porque creemos en Él. Cuando Dios mira que los seres humanos se postran y adoran, pero a otro Dios que no es Dios, hermano, eso hace enojar a Dios. Y este es el problema del catolicismo romano, su idolatría. ¿Qué hace el católico promedio?
Miren, en realidad el problema no son las imágenes, sino lo que se hace con ella. Cuando un católico tiene la imagen de Jesús o de la Virgen María, pero cuando a esa imagen le agrega un pequeño altar, le prende algunas veladoras, la saca en procesión, se inclina a ellas y le reza el rosario, ahí ya está cayendo en idolatría, porque el único a quien se debe de adorar, hermanos, es a Dios. La palabra idolatría, ídolo y latría, adoración a un ídolo. La palabra en el original, en este texto que acabamos de leer, yo me postré a sus pies para adorarle. Esta palabra en el original siempre en la Biblia es exclusivamente, hermanos, a Dios. Esta adoración solamente es a Dios. Entonces, cuando el Señor ve que sus criaturas, bueno, nosotros los cristianos no nos postramos a imágenes, ¿verdad, hermano? Mucho menos le prendemos veladora y mucho menos lo sacamos en procesión, etc. Pero cuando ve de unas criaturas que se postran ante otros, Dios, que no eso molesta a Dios. Porque la única gloria, el único quien debe ser adorado es el Dios de la Biblia, hermanos. El Dios de la Biblia. Siguiente expresión, ¿está ahí conmigo, hermanos? Versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, ¿qué dice? Comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, ¿qué dice? Se contamina. Entonces, el cristiano, hermanos, iba al mercado a hacer sus compras. Y llegaba a la carnicería y compraba la carne. Pero algunos preguntaban, tenían la confianza de preguntar. Si era carne sacrificada, pues no la compraban, y si era limpia, pues la compraban. Y algunos cristianos que no estaban completamente en sus convicciones. Mira, hermano, cuando usted no está seguro en algo, cuando usted no está seguro en algo, mejor no lo haga. Porque si no está seguro y lo hace, después se va a estar lamentando. ¿Y por qué lo hice? Ahora, si usted está consciente, y aquí entra otra vez la libertad cristiana, lo que vamos a tocar más antes, solo que no quiero entrar en esos temas porque son muy delicados esos temas. En que si no es pecado traer un crucifijo, una cruz, si no es pecado tener una imagen de Jesucristo en la casa, o si no es pecado ir a una fiesta de un familiar, etcétera. Esto es complicado. Entonces, dice el apóstol Pablo en algunas de sus cartas, en otras cartas, dice, para que no lidies con esto, mejor no preguntes. Cómetelo y que Dios lo santifique, y no preguntes si es o no. Porque si preguntas y no estás seguro si es bueno comer la carne sacrificada a los ídolos o no, y después la comes y después ya te estás lamentando. Entonces, por cuestiones de conciencia, mejor compra la carne, ve, cocínala y cómetela, y que Dios lo santifique. Pero estos cristianos no estaban completamente convencidos de que si era bueno, lo hacían, y después, ¿qué dice? Se contaminaba, y después ya estaban lamentándose posteriormente. Versículo 8, ¿está ahí conmigo? Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios,
pues ni porque comamos seremos, ¿qué dice? Más, ni porque no comamos seremos menos. Versículo 9. Pero mirad que esta, ¿qué dice? Que esta libertad vuestra no venga, ¿a qué? A ser tropezadero para los débiles. Entonces, otra vez, hermanos, otra vez nos está el texto bíblico nos está llevando acerca de la libertad cristiana. ¿Se acuerdan del testimonio de aquel apóstol que dijo que tomar vino no era pecado? ¿Se acuerdan? Bueno, hay muchos temas controversiales en la Biblia, perdón, en el cristianismo acerca de este marco de la libertad cristiana. Que si la mujer no es pecado usar pantalón afuera o no, que si es eso no pecado ir a la fiesta de un familiar que no es cristiano, que si es pecado celebrar la Navidad o no, son temas sumamente controversiales. Ahora, hay algunos hermanos que no están completamente convencidos si es bueno o no es malo. Entonces, si usted no está completamente convencido, hermano, para evitarse el problema, pues no lo haga. Pero no juzgue a aquel que lo hace. Romanos, capítulo 13, por favor. Este problema, hermanos, no solamente se daba en la iglesia de Corinto. También la iglesia de Roma estaba pasando por este mismo problema. ¿Está ahí conmigo, hermano? Capítulo 14 de Romanos. Recibid, ¿qué dice? Al débil en la fe. Esta palabra débil significa débil de conciencia. O sea, miren, hay algunos hermanos que no están completamente seguros si es bueno o es malo ciertas prácticas que se hacen. A estos cristianos el apóstol le llama débiles en la fe porque su conciencia no están completamente convencidos. Dice el apóstol Pablo, ustedes los fuertes reciban a esos cristianos. Pero ¿no para qué? No para contender sobre, ¿qué dice? Opiniones, sino para ayudarles a resolver sus dudas, hermanos. Los que ya tienen el conocimiento y la madurez y conocen del tema, reciban a aquellos hermanos que probablemente tienen muchas interrogantes en la mente, si es bueno o es malo, es pecado o no es pecado, y si lo hago, reciba a aquellos débiles de la fe, aquellos que no están completamente convencidos si es bueno, pero no para contender con ellos, sino para aclararles sus dudas, hermanos. Versículo 22, ¿está ahí conmigo? Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come, ¿qué dice? No juzgue al que come porque Dios le ha recibido. Mira, el fuerte de la fe, el fuerte, el que tiene el conocimiento, como tiene conocimiento, se envanece y lo hace. Oh, pues yo he estudiado y yo sé que eso es verdad. Y mira al hermanito como inferior a él, porque sabe del tema, conoce, y yo he estudiado, y estos son las evidencias, estos son los argumentos. Y empieza a menospreciar al hermano que no está muy convencido si es bueno o es malo, que tiene interrogantes en su mente. Eso hace el fuerte en la fe, el que tiene el conocimiento. Menosprecia, porque yo tengo el conocimiento y tú no sabes de esas cosas, así que no puedes opinar. Aquí solamente cuenta mis opiniones porque yo sé del tema. Está menospreciando al que no tiene el conocimiento. Pero el que no tiene conocimiento no se queda callado. Mira lo que hace. ¿Está ahí conmigo? ¿Tú quién eres que juzgas al criado? Perdón, el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come, ¿qué dice? No juzgue al que come porque Dios le ha. Entonces, el que conoce menosprecia al que no lo conoce.
Y el que no conoce lo mire de aquí para allá y le está juzgando. Mire, el hermano se fue a meter ahí en una fiesta y donde hay música, etcétera. Y empieza a hablar mal de ese hermano. Y si tiene el conocimiento, y si es un predicador, y cómo está haciendo ciertas cosas. Entonces, uno menosprecia al otro porque no tiene el conocimiento, porque solamente yo, aquí cuenta mi voz y mi voto. Y el débil entonces está juzgando que por qué, y es un predicador, y es un pastor, y es un hermano, es un líder, y mira cómo se comporta. O sea, ambos están pecando, porque uno está menospreciando y el otro está juzgando a su hermano. Entonces, hermano, y eso pasa en las iglesias de la actualidad. Por eso, hermanos, no existe iglesia perfecta. En todas las congregaciones hay problemas, hermanos. Pero también Dios nos da la sabiduría para solucionar esos problemas, hermanos, y para que estemos en paz con todos, especialmente con la familia de la fe. Amén, hermanos. Porque no somos tan buenos como parecemos. También tenemos nuestros arranques. También nos enojamos. Eduardo, ¿usted se enoja? ¿Ah? Nos enojamos. Y a veces en nuestro enojo decimos cosas que en nuestros 5 sentidos no lo diríamos. Entonces nosotros también pecamos. Nosotros también le ofendemos al Señor. Nosotros también agredimos sus leyes, hermanos. ¿Se dan cuenta? Entonces no somos tan buenos como parecemos. El Señor nos tiene en sus caminos porque Él es grande en misericordia, hermanos. Y porque su gracia es abundante para con nosotros. Porque si Dios fuera justo con nosotros, la iglesia estaría vacía el día de hoy. Porque no nos portamos tan bien como pensábamos, hermanos. Pero a pesar de que tenemos nuestras fallas, nuestras debilidades, Dios nos tiene hoy aquí, hermanos, y no nos ha cerrado sus puertas, y no nos ha cerrado el trono de la gracia. ¿Y sabe lo que yo le digo a Dios? Mientras tú me recibas en tu trono, yo siempre voy a estar ahí pidiendo por misericordia. Y literalmente yo le digo a Dios eso. Ya el día que ya no me quieras, Señor, pues ya sí, no puedo hacer nada. Pero mientras tú me sigas aceptando, yo siempre voy a estar delante de tu presencia. Pero hay algo que Dios no puede hacer. Hay algunas imposibilidades de Dios. Pero lejos de dañar su carácter, lo perfecciona. Estos no son debilidades de Dios. Perfecciona su carácter. ¿Y saben saben qué cosas Dios no puede hacer? Dios no puede rechazar un corazón contrito y humillado. Porque su amor es mucho más grande por él. Cuando una persona le falla, cuando una persona peca delante de Dios, pero esa persona se arrepiente de su pecado y corre a la cruz de Cristo para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro, es imposible que Dios lo haga a un lado. Porque el amor de Dios, hermanos, es mucho más grande que cualquier pecado que hayamos cometido delante de su trono de gracia. Y Dios, si hay algo que le gusta a Dios, es restaurar a un corazón que le ha fallado. Si hay algo que Dios se complace en hacer, es restaurar, renovar, edificar, construir, levantar a un cristiano caído, hermanos. Se deleita Dios en eso, hermanos. Así que siempre que esté abierto el trono de la gracia, siempre estemos ahí delante de Dios, hermanos. Y no nos cansemos. Porque el Señor es bueno y porque para siempre es su misericordia, hermanos. Pero no use la libertad para libertinaje. Porque si usted está pecando deliberadamente, sin temor a Dios,
Entonces ahí, hermano, no tengo nada que decirle, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Si usted se está portando mal, si nos estamos portando mal, si estamos pecando y no hay nada que nos redarguya en nuestro interior y lo seguimos haciendo porque Dios está ocupado en otras cosas y no le importa tanto. Si tienes esa mentalidad, la ira de Dios va a venir sobre aquel corazón perverso que está deliberadamente pecando en contra de Dios. Ahí, hermano, no tengo argumentos para defenderlo. Así que, hermano, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. A Dios no se le puede manipular. No podemos tomarle el pelo a Dios. Dios no puede ser burlado. Así que si pecare, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y corramos delante de su presencia y tratemos de no volverlo a hacer. Porque el Señor también desea consagración de sus hijos. Que la amemos y que nos consagremos, hermanos, para Él. Amén, hermanos. Siguiente versículos. Pero mira que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y hay una teología, hermanos, que dice que una vez ya Dios me salvó, ya yo puedo puedo usar esa libertad que tengo en Cristo para pecar, para portarme mal. ¿Por qué? Porque ya Dios me salvó, ya Cristo pagó por mis pecados, ¿sí? Haga lo que haga, ya soy salvo. Bueno, pues la Biblia no enseña eso, hermanos. La Biblia nos enseña, si es verdad que nos enseña seguridad de salvación, pero también que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Porque si alguno, versículo 10, ¿está ahí conmigo? Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, ¿qué dice? La conciencia de aquel que es débil no será estimada comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿Y saben quién cometió este error, hermanos? El apóstol Pedro. El apóstol Pedro, ¿de verdad? Gálatas capítulo 2, hermano. Hermanos, que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude a agradarle en toda nuestra manera de vivir, hermanos. Les dije Gálatas capítulo 2, versículo 11, ¿está ahí conmigo? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿qué dice? Le resistí cara a cara. ¿Porque era de qué? ¿Sí está ahí conmigo, hermano? Por favor, lea conmigo, hermano. Es muy importante que usted lea conmigo. Porque era Gálatas 2:11. Pues, versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retrataba y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación, ¿qué dice? Participaba también de los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía ¿de quién? De ellos. Hermanos, miren, el cristianismo, hermanos, es un estilo de vida. Nosotros somos cristianos dentro de la iglesia, pero también fuera de la iglesia.
Aquí en la iglesia, ¿verdad que nadie se porta mal aquí, hermanos? Es muy sencillo ser cristiano, muy fácil ser cristiano dentro de la iglesia. Aquí, ¿quién va a decir una mala palabra? ¿Quién se va a pelear con su hermano? Aquí somos los más espirituales de los cristianos. Pero hay algunos cristianos, hermanos, que si usted lo mira en su trabajo, si va a trabajar con él un día, usted mira su comportamiento, mira las relaciones que tiene con sus compañeros de trabajo, mira que participa en las conversaciones insanas. Esa persona le llama a la Biblia persona de doble ánimo. Te comportas de una manera en la iglesia y te comportas de otra manera en tu trabajo. El cristianismo es un estilo de vida tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, hermanos. Y usted mira el comportamiento de algunos cristianos y se transforman completamente cuando salen de esta congregación. Dice un predicador, se ponen su vestido y ya cuando entran ahí, y otra vez se ponen sus vestiduras blancas. Esto es lo que hacían algunos cristianos de Corinto, hermanos. Sabiendo que estaba mal, en primer lugar hay un solo Dios. Y después solamente Él demanda adoración. Y aún así lo hacían. Y veían los cristianos que no estaban completamente seguros de eso. Y entonces ellos eran arrastrados como aquel ujier que escuchó por el consejo de aquel apóstol que tomarse una copa de vino no era pecado. Y al final volvió a su vida antigua y mucho peor que al principio. Solo por un consejo que le dio el supuesto apóstol. Versículo... ¿A dónde nos quedamos, hermanos? Versículo 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá, ¿qué dice? El hermano débil por quien Cristo murió. Hermano, eso nos pone a temblar, hermanos. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, ¿qué dice? Pecáis, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, ¿qué dice? No comeré carne jamás para no poner tropiezo a mis hermanos. Hermanos, tenemos una tarea grande que mostrarle a las personas, hermanos. Y lo haremos a través de nuestro testimonio. A veces no es necesario hablar con nuestro estilo de vida, con nuestro comportamiento, ya estamos predicando el Evangelio. Dice un predicador, predica el Evangelio. Y si es necesario, usa las palabras. El Evangelio también se predica con nuestro estilo de vida, con nuestra manera de ser, con nuestro comportamiento, con nuestra actitud. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz, Señor. Gracias porque tú no nos dejas, nos sigues hablando día a día para perfeccionarnos, Señor bendito. Te doy las gracias por mis hermanos, bendito Dios. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a ser mejores cristianos, poderoso Dios. Y ayúdanos, bendito Dios, a darte la gloria en todo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, anuncio. Pueden ponerse de pie, hermanos. Tenemos, antes de despedirnos, tenemos anuncio. El próximo sábado 5 de abril, servicio de caballeros. ¿Cuál es el tema, Eduardo? Redención. Un texto que hable de redención, ¿verdad? Así que, hermanos, el texto que hable de redención, y si es necesario,